Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar sobre la geopolítica. La geopolítica es el entorno geográfico que se desarrolla la política. Pero lo voy a ubicar sobre la intervención norteamericana de 1965. Cuando yo tenía 25 años de edad. Yo fui representante del gobierno del presidente Caamaño ante varios países: Venezuela, Chile, México. Estuve en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Tuve el privilegio de representar al gobierno del coronel Caamaño en diversos países durante la intervención norteamericana de 1965, siendo uno de los pocos dominicanos que tuvimos el privilegio de estar cuando se inició la revuelta nacional de abril de 1965, de salir al exterior, de explicar a gobiernos y a sindicatos y trabajadores la situación de la República Dominicana y volver a ingresar al país. El 25 de abril de 1965, los miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, nos presentamos en La Voz Dominicana, el Canal 4, y por medio del vocero, que fue Henry Molina, el secretario general de la CAS, apoyamos públicamente el movimiento constitucionalista. La CAS se opuso a la intervención norteamericana, apoyó el movimiento constitucionalista y constituyó el Comando Armado Sindical Cristiano, con la misma sigla de CAS. Y Henry Molina, que era el secretario general, pasó a ser comandante de ese grupo de trabajadores sindicalistas. La segunda intervención norteamericana a la República Dominicana se llamó Operación Power Pack por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Comenzó con la entrada del Cuerpo de Marines en Santo Domingo el 28 de abril de 1965. Ese día, una fuerza anfibio de la Infantería de Marina de los Estados Unidos desembarcó por la tarde en las costas de la República Dominicana con 500 hombres. El número final de la tropa llegó a 42,000 militares. El presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, ordenó el desembarco de la 82 División Aerotransportada de los Estados Unidos para invadir la República Dominicana. La Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, planeó convocar una huelga general. Para eso me envió a Santiago el 1 de mayo, estamos hablando de 1965, y junto a Francisco José Vidó y Francisco Antonio Santos consultamos y llegamos y analizamos la situación, pero las condiciones objetivas y subjetivas no estaban dadas para una huelga de esa magnitud, de ese tipo en el interior.
días después, Francisco Antonio Santos y Francisco José Vidó fueron hechos prisioneros en Santiago. La primera delegación internacional de la Organización de Estados Americanos, OEA, que llegó al país, estuvo encabezada por el embajador de Chile ante las Naciones Unidas, Alejandro Mañé, quien se sorprendió al conocer que la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristiana, CAS, estaba apoyando al movimiento constitucionalista, y con el presidente Camaño realizamos una reunión en conjunta en la cual participó Alejandro Mañé, embajador chileno, el presidente Camaño, Henry Molina y yo. Yo fui designado por el presidente Francisco Camaño como representante del gobierno constitucional ante los gobiernos y trabajadores de Venezuela, Chile y México, que habían sido gobiernos de mejor comportamiento en la situación en esos momentos. La mayoría, y por eso es importante conocer la geopolítica, la mayoría de los países latinoamericanos en esa época, en 1965, eran dictaduras y gobiernos militares. Por eso, la OEA pudo tener un buen grupo que lo apoyara, porque solamente 4 países apoyaron el movimiento constitucionalista dominicano, que fueron Venezuela, porque había existido un conflicto entre Trujillo y el presidente Betancourt; Chile, que estaba el presidente de la democracia cristiana, Eduardo Frei; México, que ha sido un país que nunca le ha gustado intervenir en asuntos de otros países; y Cuba, naturalmente, también estaba de acuerdo con eso. En Venezuela, participé en una reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CAS, y también me entrevisté con el presidente Raúl Leoni y otras personalidades, y con las principales organizaciones sindicales. Tanto en esa época habían 2 partidos grandes que tenían movimiento sindical, que se llamaban Acción Democrática, ADECOS, y Social Cristiano, Copellanos. Con ambos grupos me reuní y le expliqué la situación de la intervención norteamericana. En Chile se hizo una gran concentración en el Teatro Caupolicán, que lo encabezamos Caonabo Javier Castillo y yo, dominicanos. Luego me entrevisté con el presidente Eduardo Frei Montalva, representante de la democracia cristiana. En México me reuní con representantes gubernamentales y sindicales. Además, hice una rueda de prensa en la oficina de la Federación Campesina Latinoamericana, FCL, que tenía su sede principal en México para toda América Latina. De ahí me trasladé a Puerto Rico, me reuní con varias organizaciones sindicales de Puerto Rico y con el presidente constitucional Juan Bosch, que era la cabeza visible del movimiento constitucionalista. Mientras tanto, en la República Dominicana se creó la Fuerza Interamericana de Paz, FIP, la que se conformaría con contingentes que aportaran las naciones que participaron. Es bueno saber que México, Uruguay, Ecuador, Perú y Chile votaron en contra de la creación de la Fuerza Interamericana de Paz y no participaron en ese instrumento que crearon los norteamericanos para ocultar su invasión a la República Dominicana. El 20 de junio de 1965, estando en Puerto Rico, Emilio Máspero, encargado de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLAS, para el Caribe,
me llamó por teléfono desde Venezuela y me ordenó que fuera a Nueva York porque un grupo de expertos en relaciones me iba a hacer un programa para que yo tuviera relaciones. El señor Donahue era el jefe de ese grupo y me elaboraron un programa para que yo tuviera contacto con diversas instituciones en los Estados Unidos. Me mostraron, discutimos el programa y me fui a Washington. En Washington me reuní con dos periodistas, uno del New York Times y otro del Washington Post y otro del New York Times. También con un político de apellido Phillips. Además, me reuní con el doctor Antonio Rosario, político dominicano del Partido Revolucionario Social Cristiano, que lo habían nombrado ante la OEA, pero no pudo tomar posesión, y también con Milton Messina, un dominicano que trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro del programa tenía una visita al Departamento de Estado. Ahí me recibió un señor de apellido Montenegro, de origen de Nicaragua, con quien conversé en español. Me presentó un programa que incluía un intercambio de opiniones, un almuerzo con 3 personalidades del Departamento de Estado y un recorrido por algunas oficinas. El señor Montenegro agradeció mi visita, me presentó una oficina dedicada a la República Dominicana, inclusive me mostró varias fotografías mías que yo no conocía, pero que ellos la tenían. Me informó que el día anterior lo había visitado el general Jara Burgos, quien le ofreció importantes informaciones sobre la situación de la revolución que se producía en ese momento en la República Dominicana, y la Jara Burgos le había informado al señor Montenegro que él había estado con el movimiento constitucionalista, pero que después que llegaron los norteamericanos cambió de rumbo. Después de explicarme la situación, la explicación que me dieron, según su opinión, esa revolución eran un grupo de comunistas que querían hacer una revolución al estilo de Fidel Castro en Cuba. Después de su introducción, me pidió mi opinión sobre la situación. La Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS, junto a la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, habíamos elaborado un documento estableciendo la posición de los trabajadores dominicanos frente a la intervención norteamericana del 65, y ese documento se lo entregué al señor Montenegro. Este manifiesto expresa el criterio de los trabajadores dominicanos, en especial de la CAS, de apoyo al movimiento constitucionalista encabezada por el coronel Caamaño, repudio a la intervención norteamericana, y explica por qué los sindicalistas cristianos mantenemos nuestros principios, valores y apoyo a la constitucionalidad y el honor y la valentía de proyectar una nueva sociedad sin tutela de ningún imperialismo. Cuando el señor Montenegro leyó el documento, inmediatamente reaccionó y me dijo palabras muy duras, tanto contra el gobierno constitucional dominicano y los grupos que los apoyábamos, y en especial a mí, por presentarme al Departamento de Estado de los Estados Unidos con ese documento. Además, me dijo tajantemente que la invitación que me había hecho para el almuerzo con otras personalidades del Departamento de Estado quedaba suspendido
y me señaló la puerta de salida de su oficina. Quiere decir, me sacó literalmente del Departamento de Estado, porque le entregué la posición de los trabajadores en apoyo al movimiento constitucionalista que encabezaba el presidente Caamaño. En esos momentos hay que saber, funcionaba lo que se llamó la Alianza para el Progreso, una organización para defender a los Estados Unidos que se constituyó después que el gobierno de Cuba se declarara comunista. Salí de esa reunión y me dirigí a Nueva York y de ahí tomé otro rumbo. Después de intensas negociaciones, el 9 de agosto, el Comité Ad Hoc de la OEA presentó una nueva propuesta de arreglo titulada Acta de Reconciliación Dominicana, lo que constituyó fue motivo para formar un gobierno preprovisional encabezado por Héctor García Godoy, la aprobación de una amnistía general y el desarme de los civiles ante el nuevo gobierno provisional. Después de yo estar en Venezuela, Chile, México, Puerto Rico y Estados Unidos, defendiendo públicamente el gobierno constitucionalista que encabezó el presidente Caamaño, regresé al país y me incorporé al Comando Armado Sindical Cristiano CAS y en defensa del movimiento constitucionalista, habiendo conocido la geopolítica que se presentaba en ese tiempo, de la cual logré una gran experiencia. Agradezco a Dios que cuando tenía 25 años había ya estado contra la dictadura de Trujillo. Me había formado en la Juventud Obrera Cristiana, la JOT. Había estado exiliado en varios países. Fui cofundador de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS, de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas FEDELAT y del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, instituciones que se crearon en 1962 y que ahora en 2023 todavía existen y están activas. Estuve opuesto al golpe de Estado que derrocó al gobierno de Juan Bosch y fui representante del gobierno y los trabajadores del gobierno constitucional del coronel Caamaño. He querido relatarle esta historia para que tengan una idea de la geografía, de lo importante de la geopolítica que existía en esa época cuando los Estados Unidos invadieron por segunda vez a la República Dominicana y yo salí a Venezuela, Chile, México, Puerto Rico y Estados Unidos a representar al gobierno de Caamaño y a los trabajadores dominicanos. Muchas gracias por su atención.